El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia. Un podcast, blog, programa de historia universal con un toque de comedia que es muy querido por ustedes y les agradecemos muchísimo. Son muy queridos por nosotros. Bueno, por Sergio y por mí, ya que el Doc no tiene sentimientos, verdaderamente su corazón es de piedra. Él lo único que quiere es pelearse en Facebook. Dr. Stern, ¿cómo estás? Puñito. Está pensando en su última pelea de Facebook. Sergio Mendiola Aro, nuestro más nuevo integrante. Bienvenidos los dos, nuestros eruditos, la verdad. O como les dice nuestro productor Don Eric, los dos cerebritos, era el término, ¿no? Los tetos, ¿cómo más les dijiste? Bueno, entonces estamos aquí muy contentos porque estamos agarrando otra vez un boost muy bueno de rating. Gracias de verdad por vernos. Gracias por recomendarnos. Sabemos que algunos lo hacen siempre y algunos nunca. Entonces, los que nunca imitan a los que siempre, porque primero ya agregamos nómina y segundo, pues seguimos necios en que esto sea una cosa que más gente pueda disfrutar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los mexicanos y yo creo que más países, pero en este caso nos vamos a enfocar en México, la militarización. ¿Qué está pasando, señores, en México? ¿Qué significa la militarización? Ajá, primero, ¿qué es militarización? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con un problema que las autoridades civiles no están pudiendo resolver, ¿no? El andar cazando delincuentes es tarea de la policía. Cuando la policía está infiltrada por delincuentes, se recurre a el ejército. Ok. Y la diferencia entre la policía y el ejército es que la policía rinde cuentas a la autoridad civil y el ejército tiene un fuero, es decir, que se juzgan solos. No, esa es la gran diferencia entre ambas cosas. ¿Y eso por qué? Bueno, eso y como también un poco la organización, el propósito original, o sea, supuestamente los ejércitos están hechos para la defensa del país completo. País completo, contra otros países. Contra otros países, en caso de una invasión o en caso de una guerra civil, una insurrección o algo así, pues también. O sea, es para eso se... Es para emergencias. Exacto, existen. Pero pues cada tanto ocurre que, o sea, en un país como México, que por ejemplo tiene muy poca probabilidad de una invasión, aunque no tan poca probabilidad de una revuelta, una insurrección, pero sí de una invasión, pues de repente dices, bueno, el ejército cuesta muy caro, se está manteniendo ahí un montón de gente y tal, que están pues haciendo prácticas y eso, pero pues que no vemos que vayan a tener algún uso. Y de entonces... hecho, perdón que te interrumpa. De hecho, ¿qué hace el ejército así ahorita, por ejemplo? O sea, un día X en la vida, ¿qué? En un país, o sea, si México no tuviera, digamos, el conflicto contra el narcotráfico. Ya. Sí, ¿no? sí, perdón. Si no estuviera así, estaría preparándose para otras cosas. O para prepararse todavía más, participando en prácticas con otros ejércitos del mundo. O sea, los ejércitos desarrollados del mundo, como serían Polonia o Reino Unido, Alemania, participan generalmente, por ejemplo, en tareas de... Polonia tiene un muy buen ejército. Sí, claro. No, sí, podrían... Son 100, pero... No, son el segundo más importante de Europa. 100. O el tercero. Ah, sí. Participaron en la invasión a Afganistán de Estados Unidos. ¿Cómo te quedó el ojo, Doc? Participaron sí, en la invasión. Me quedé así. Ya, sí, perdón. No, digo, o cuestiones de la ONU o cosas así. Ajá. Pero todo es para prepararse en el caso de que sucede algo. Ajá. Que sí termina sucediendo. O sea, por ejemplo, Europa, que dices, pues es paz y paz, termina sucediendo algo como lo de... Paz, de repente, ¿no? Como lo de Rusia, ¿no? Entonces, Ucrania, que no necesitaba un ejército porque estaba guardado tanto por Rusia como Estados Unidos o Alemania, terminó necesitándolo, ¿no? Entonces, ese es el caso de un país, de cualquier país, prepararse para algo así. Ok.
Ay, se me olvidó presentarme. Yo soy Gon Curiel, comediante de stand-up. Sí, porque han de haber dicho, ¿qué será él? ¿Qué será él? ¿Quién es? Es alguien tan importante que no necesita presentarse. Todo el mundo sabe en los shows hacíamos muchos esos chistes que es de, y ahora con ustedes, un comediante que no necesita presentación. Y ya te vas. Y entra el otro así. Hola, soy no sé qué. Hola, es mi primera vez. Soy Alex Acosta. Soy Alex Acosta. Bueno, el caso es, mi pregunta es, ¿deben vivir con mucho estrés, no? O sea, de que ¿a poco cuando sea real el conflicto y tenga que entrarle a los trancazos, lo voy a hacer igual de bien que en las prácticas, no? Pues es el caso de mucha gente que le dicen, no, es que en paracaidistas es una cosa tremenda, interesante, que no sé qué, y te pagan muy bien. Ajá. Entonces ahí va uno y de las primeras cosas que te dicen, bueno, pues estamos volando a tanta altitud, no sé qué, pues aviéntate. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿no? O sea, digamos que es algo que tienes que afrontar y que mucha gente no entra paracaidistas en ese instante en el que le dicen, esto es lo que vamos a hacer porque eres paracaidistas, pero no te habías dado cuenta hasta que te asomas fuera del avión. Ya ves realmente la altura. Esto no es mío. Bueno, pero de todas maneras creo que es más leve tu ejemplo, porque, bueno, pues me aviento, no me aviento. Pero si nada más te aventaras en un simulador de realidad virtual y de repente te dicen, ya, ahorita hay cosa que tenemos que atender, súbete al avión y aviéntate de veras, por más ensayado que estés, no sé. Y la tensión de que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces... Pero en México... Obviamente, de todas formas, por más que se prepara un ejército, pues a la hora de una guerra, de verdad, pues... Que además nunca sabes con qué te va a salir el otro ejército, claro, ¿no? El otro también que están sí, también están preparados. Claro. Pero entonces en México se encargan mucho, se están mucho en conflicto con el narco. ¿O no? Es que mencionabas el narco hace rato. Bueno, o sea, a ver, es que o sea, en México hay un problema serio de bandas, de organizaciones criminales, ¿no? Así se llama, crimen organizado, es a diferencia de pues, el crimen ahí espontáneo, así, ¿no? Sí, de un güey que se puso a robar en la calle. Acá, ajá. ¿No? O sea, el crimen organizado ya son mafias. O sea, desde que uno dice, yo asalto en el callejón y tú me echas aguas en la esquina de la avenida, exacto. Ya es... Claro, y se empieza a conformar y luego pues tú te encargas de esto, y ya es una bandita. La mercancía la vendes tú allá. Y siempre obviamente delinquir en banda pues es más fácil, más seguro y más todo, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es que esas bandas empiezan a prosperar. O sea, una banda de, por ejemplo, secuestradores es crimen organizado. Claro. Y llegan al punto tal, por ejemplo, Tasco, ¿no? Uh-huh. En Tasco hay... ¿Cómo quieres ir, Doc? Voy a ir. Vente a Tasco. ¿Y por qué no le dices a... ¿Quién sabe, Doc? ¿Quién sabe, Doc? ¿Será por esos ojos? ¡Chale! Decías. Por ejemplo, en Tasco hay 2 expresidentes municipales que formaron su propio cártel uh-huh. con ayuda de la gente de Joan Sebastián, el músico. Ajá. Y entonces tienen tal nivel de organización que tienen contadores. Contadores, sí. Y entonces te los llevan al negocio y te dicen, a ver tus cuentas. Bueno, de aquí el impuesto es tanto. Y te lo extraen. Bueno, hay que admitir que eso es profesionalismo y pues, o sea, pero no cualquiera cierto, te lleva, ¿no? Además pues ya te hacen tu contabilidad y todo, paquete incluido. Oye, ¿alguna vez un procurador declaró que el crimen organizado es algo de lo que deberíamos aprender? O sea, como ahora sí como que SAT. Bien se organizan. Como el SAT debería aprender. Y me acuerdo que lo corrieron, pero pues decíamos, pues sí, es cierto. O sea, después de todo, esos cuates están funcionando. Qué horror, qué mal, pero bueno, qué bien. Y en series como Ozark, que le he mencionado mucho porque Don Eric me hizo adicto, pues ahí se ve lo del contador. O sea, un cuate que... Y abogados y uh-huh. gente sólida trabajando para esos y sus propios militares y todo eso. Bueno, si lo vemos así, ciertos cárteles son como copias de Amazon. O sea, son capaces de entregar paquetes en Indonesia, en Malasia, en Filipinas. Sí. O sea, sí tienen una habilidad impresionante. Ok. Entonces... Espera, que necesito estornudar. No me digas. Sí. ¿Qué momento estamos presenciando, amigos? No se lo escape. No se lo... No. No puede ser.
Ni más. Ay, se siente feo eso. No lo vayas a cortar, don Eric. Ese es oro. Sí. No, ese es oro. A ver, entonces, ¿pero qué tenía que ver con lo de los militares? Ay, no sé, ya me distraje por... Que están inmiscuidos también en gobierno también. Y en el ejército. A ver, o sea, el tema aquí, hay varios temas. Primero, no es lo mismo una bandita de 5 compas de Tepito que se organizan para secuestrar, ¿no? Que tú me avisas y tú lo cuidas y tú no sé qué. Y otra es una banda de miles de personas que tienen millones de dólares disponibles, que tienen hasta tanques o ¿no? 1000 camionetas blindadas. No, ya son organizaciones gigantes que cuando llegan a ese nivel, pues empiezan a competir con el propio Estado. Entonces ya es un tema de seguridad nacional, ya no es la bandita de secuestradores, que pues igual es algo muy grave, pero es un tema local y tal, o sea, no amenaza al Estado. Pero cuando esa banda ya es gigantesca y poderosa, amenaza la seguridad del Estado. Entonces es cuando se empieza a decir, bueno, ya se justifica usar al ejército porque está ocurriendo una security breach. Ya, exacto, un problema ya tipo, o sea, que sí pone en riesgo la seguridad nacional. La seguridad nacional. O sea, la cuestión es, tienes un pueblo o tienes una ciudad pequeña y esta gente va a reemplazar a las policías por gente suya, o va a reemplazar, por ejemplo, en este caso al SAT o alguna cosa así. Y pierde, o sea, el Estado mismo pierde su jurisdicción en ese territorio. Entonces es una competencia entre ambas bandas criminales. Y por definición el Estado es el monopolio de la violencia legítima. O sea, el único que puede ejercer una violencia legítima es el Estado en un territorio. Y bueno, esto es algo que se desarrolló, una teoría jurídica, política y tal, que se desarrolló, o sea, violencia legítima a lo largo del tiempo. Violencia legítima es, si tú no me pagas tus impuestos, yo te meto a la cárcel. Si no quieres ir, si evitas ir a la cárcel, te persigo. Si me respondes, te mato. No, esa es la violencia. O simplemente, pues, para defender, o sea, existe en todo estado, en toda sociedad, existe gente violenta, existen criminales, delincuentes, es un porcentaje de cada sociedad. En algunas sociedades es más alto el porcentaje y son sociedades más peligrosas, en otras es más bajo, pero de algún modo hay que controlar a esas personas y en última instancia pues el único modo es la violencia, o sea, no abrazos, no balazos, o sea, eso, vamos a negociar con los criminales, pues eso no existe, es por definición es gente que no negocia, es gente que no se adapta a la forma normal de vivir de la sociedad y entonces es enemiga de la sociedad y lo que busca es destruir. Entonces la sociedad busca una herramienta para poder mantener esa armonía y en este caso recae en las labores del Estado. Esa es la justificación de la existencia del Estado frente a la delincuencia, ¿no? Y en general es la principal razón de existir del Estado. Así surgió el Estado, o sea, como una manera de... Y los pactos federales, o sea, cuando varios estados se unifican en una federación más grande, usualmente el motivo principal es para compartir un ejército. O sea, en vez de, si son estados chiquitos, pues en vez de que cada uno tenga su ejercitito, pues todos vamos a cooperar para tener un ejército gigante entre muchos estados. Y así surge Estados Unidos, la Unión Europea. Eventualmente la Unión Europea yo creo que va a tener un solo ejército. Esa es o sea, Estados Unidos eran países distintos, eran colonias distintas, así como las colonias de Nueva España, la Capitanía de Cuba, todo eso se unen para defenderse de una reconquista de Inglaterra, de parte de Inglaterra. Tienen hay una imagen muy, muy simpática que es una serpiente como partida a pedazos, con el nombre de cada estado, de las 13 colonias, de cada país, o de cada colonia, que dice United we stand, ¿no? Divided we fall. Y entonces de repente también van surgiendo como otras ventajas de esa unión. De repente pues vamos a tener una sola moneda, como el euro, vamos a quitar fronteras entre cada uno. O sea, la Unión Europea
va para ser un solo, como pues es una sola entidad. Como un Estados Unidos gigante. Se está planteando Oye, la idea. Aunque es más difícil que se logre eso por el idioma, por los idiomas y cosas nacionales. Claro, cosas de identidad. Estados Unidos además ya agregó una nueva colonia, la colonia Condesa. Y San Miguel de Allende, Todos los Santos, y va aumentando. La Condesa, la Roma Condesa principalmente ahorita está. El imperialismo a todo. Ahí está la gringada. Y entonces, qué interesante los Estados Unidos. Sí, o sea, son estados, cada estado tiene su constitución y eso, pero renuncian de alguna manera a tener su propio ejército, aunque sí tienen su propia policía y todo, pero no tienen un ejército. No tienen su propia moneda. Por ejemplo, en los estados, en México antes cada estado tenía su moneda. O sea, Banco de Chihuahua, Banco de San Luis Potosí, y tenían sus propios ejércitos, que eran las guardias civiles, que contribuyeron a las revoluciones en México. El gobernador de tal estado podía, en cierto punto, invadir otras zonas para... digamos, separarse o algo así, ¿no? Uh-huh. Yucatán hizo eso en su momento, Monterrey hizo, Nuevo León hizo Coahuila, eso. ¿no? Pues Carranza era el gobernador de Coahuila y pues decide invadir la capital, por ejemplo, para quitar a Huerta y así. Uh-huh. Bueno, entonces... Hombre, la de risas cuando llegabas con billetes de Tlaxcala, ¿no? A pagar en otro lado. Eso no existe. Ya no mames, mejor pague con los de turista. Y además el dibujito era una escalera eléctrica. Un abrazo muy fuerte de verdad a nuestros amigos de Tlaxcala. Y hoy volteo así como, sí existe. Uh-huh. Sí, una escalera eléctrica es el símbolo del estado. No sé. Y el gobernador así, arriba sí. Cortando el... sí, creo que a veces Tlaxcala se parece un poco al Kazajstán de Borat, ¿no? Ajá, es como motivo de chiste, aunque sabemos que existe y no es lo que... Pero me imaginé a Borat en la sí. En Tlaxcala. Thank you, my friends, for being here. Que por cierto, Sergio y yo fuimos a Tlaxcala, hicimos unos videos ahí todo hace un año. Un año y medio. Un año casi, ¿sí? Exacto. Bueno. Sí. Pues qué ingratos que después de que Tlaxcala los recibió tan calurosamente. Estemos hablando mal. Yo porque nunca... Tú fuiste el que empezó, el banco de Tlaxcala. Pero yo tengo razones para decirlo, porque una vez fui a Tlaxcala a dar show y casi me madrean. ¿Por los chistes? No. No, porque no se rieron. No eran chistes. No, porque les dije, de verdad qué orgullo estar aquí en Puebla. Todavía es Puebla esto, ¿no? Porque... Bueno. Oye, los billetes del Banco de Tlaxcala son como del Monopoly, ¿no? Sí, lo que te dije. ¿Eso dijiste? Sí, que cuando llegas con la moneda de Tlaxcala te dicen, para el caso hubiera pagado con la de turista. Ay, eso no. Bueno, señores de Tlaxcala, recuerden, siempre podemos hablar de otro estado. Sean felices de que los mándenos mensajes diciendo de cuáles estados quieren que hablemos. Ok, entonces, en México igual funcionaba y tal, pero bueno, entendiendo ya... Cuando viene la revolución, México tiene una serie de convulsiones políticas en el 19 que terminan con el triunfo del juarismo y después de Porfirio Díaz. Uh-huh. Porfirio Díaz unifica o termina de centralizar el país en la Ciudad de México. Y después viene la revolución. Y la revolución lo que hace es que casi todo el país está en un estado militar, ¿no? Entonces, el régimen revolucionario lo que hace es sustituir a la autoridad civil por militares, ¿no? Álvaro Obregón era un militar, Carranza hasta cierto punto era un militar, Calles también, etcétera, ¿no? Y Calles. El general Calles, ¿no? ¿Te acuerdas? El Cárdenas. Ajá. Como Cállese. Calles. El último presidente militar fue Ávila Camacho y luego entra por primera vez un civil que es Miguel Alemán. Y hay como toda una idea de que pues los civiles tienen que ya reemplazar a los militares en absolutamente todas las tareas. Incluso está prohibido ahora que un militar pueda hacer... O sea, tiene que renunciar, creo que 5 años o algo así, al ejército y ya después puede competir por cargos de lo peligroso que resulta. Pues siempre ha existido ese temor, o sea, porque obviamente un ejército puede ser usado para bien o para mal y ha habido dictaduras que usan al ejército pues solamente para reprimir y cosas así.
no realmente para combatir a los malos, sino más bien, ahí lo que pasa es que más bien es como si la banda de mafiosos llega al poder, entonces la banda de mafiosos es la que comanda al ejército y lo usa para fines mafiosos. Exacto. Ahora, México es un país extraño porque sus secretarios de Marina y de Defensa Nacional siguen siendo militares, cosa que no sucede en otros países, con excepciones, el caso de Polonia. Pero si uno ve, por ejemplo, Europa, ya casi todas son mujeres que no pertenecen al ejército. Entonces, quien comanda las Fuerzas Armadas después del presidente es el secretario de Defensa, que terminan siendo, por ejemplo, en ese caso, mujeres. Okay. ¿No? Que es algo raro. O sea, simplemente es algo extraño. Para países que no porque tienen todos sabemos realmente... que pues, las mujeres donde deben estar es en la cocina, que tienen que estar dirigiendo. Ahí Cálmate, Checo Pérez. Entonces, se ríe el Robert. No, la verdad, a ver, ya hablando en serio, en el ejército... No, yo estaba hablando en serio. No, ya en serio. En el ejército sí hay cabida para las mujeres porque creo que los cocineros deberían estar luchando. Y ya. Me la arruinaste. Momento de seriedad. Chal, porque alguien tiene que planchar los uniformes. No, ya, basta. Bueno, vámonos a una pausa, ¿no? Balazos de humor con metralleta de humor. Volvemos en un instante. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, con esta explicación tan importante, porque de repente nos azotamos, ¿no? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué es la militarización? ¿Van a marchar diario los militares para aplastarnos a todos? Es importante entender por lo pronto qué es realmente el ejército. El combate contra la militarización proviene de una parte de la izquierda pro derechos humanos, que siempre fue muy fuerte en este país a partir de los años más o menos 70. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tiene el que el ejército asuma cosas que antes le pertenecían a civiles, que la sociedad civil ya no les puede exigir? Ya no rinde cuentas de nuevo. Entonces, si, por ejemplo... Y bueno, que en muchos casos se ha usado al ejército para cometer atropellos y demás. Depende quién lo comande. Pero como para la gente de izquierda, cualquiera que comande que no sea de ellos, pues es un dictador. O sea, que, ¿no? Así sea, por ejemplo, Calderón, que es la persona más moderada que pueda haber, más... Calderón. Sí. El agente Borol. ¿Cómo es? Que tiene una obsesión con Calderón impresionante. ¿Sabes que estaba viendo una cifra que en 500 y algo mañaneras lo ha mencionado casi 500 veces? Ah, o sea, sí. Sí. Alguien contó todas las veces que mencionó Calderón y a Peña como 200. Hasta luego, Cari. Buena tarde. Y sabes que es algo que no se sabe de Calderón, que durante la presidencia de Calderón tomó Cuba. Claro. Es correcto. Sí, casi no se sabe que él tomó Cuba. Y muy intensivamente, además, ¿no? Okay. Entonces, decías Calderón que fue muy moderado y tal. Si existe una persona decente que alguna vez ha estado a cargo del ejército, es ese señor. Ajá. Pero como no es del grupito, entonces es un dictador que está usando al ejército para violar los derechos humanos. Hay que recordar... Ahora, claro que inevitablemente, se dirija quien dirige el ejército, van a ocurrir cosas. Bueno, como vimos en Ayotzinapa, por ejemplo, pues porque hay elementos corruptos, que ese es otro tema que hay que hablar. O sea, originalmente se mete al ejército por el problema de la incapacidad de la policía, que es una incapacidad relacionada con la corrupción. Y, ajá, que ya la policía está comprada. Si no, bueno, pero también con poco entrenamiento, con pocos recursos, etcétera. Si no han visto esos episodios que hicimos de Ayotzinapa, yo creo que es de lo mejor que hemos hecho. Son los anteriores. Entonces, chéquenlos, porque de verdad, ¿cómo te cambia poder entender las cosas así? Perdón, regresando un poquito antes de eso, hay que recordar que cuando es la época de Salinas de Gortari, Salinas lo que hace es intentar construir un consenso
¿no? A nivel mundial, Salinas pertenece a la izquierda neoliberal, lo que llaman eso, ¿no? Que serían Clinton, Tony Blair, esta gente que venía de la izquierda tradicional, pero que dio un giro hacia políticas más de libertad económica, ¿no? Eso es generalizado. Y entonces lo que hace es intentar neutralizar a su oposición. La oposición que sería el PRD, que es tanto los priistas de la izquierda, que terminaron perdiendo después de que López Portillo arruinara el país, y los que venían del Partido Socialista Unificado de México o del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Como Pablo Gómez, como toda esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué hace Salinas? Bueno, Salinas y también su predecesor, que fue de la Madrid, empiezan a abrir ciertas canales para esta gente, para integrarse al gobierno mediante cosas que a ellos no les molestaran, como las cuestiones de derechos humanos, de no discriminación, de todo eso. Entonces les dan papeles que ellos puedan interpretar dentro del Estado mexicano para neutralizarlos. Las negociaciones con el ZLN en tiempos de Zedillo corrieron por gente que pertenecía a la guerrilla mexicana, por ejemplo Gustavo Irales, o sea, va por ese lado. Y entonces esa gente sigue ahí. El INE, que antes era el IFE, pertenece, porque realmente es es un grupo político, a José Woldenberg, que fue uno de los grandes sindicalistas de la UNAM. Pertenece a Lorenzo Córdoba, que es parte de todo ese grupo de izquierda. Entonces toda la gente que está presionando en contra de la militarización, porque los militares tienen su fuero propio y se juzgan a sí mismos y no pueden juzgarlas estas instituciones, son esta gente que provenía de esta izquierda, tanto muy radical como es el Partido Comunista y las guerrillas, como relativamente no tanto como es el PRI de izquierda, ¿no? Continúa. Bueno, entonces decíamos que pues no sé qué decíamos, pero policías. Sí, que esto es la que policía entonces mediocre. La idea es que en algún momento, bueno, además también hay que mencionar que el tema como de o sea, entonces bueno, ya estamos llegando a la definición. Militarización es emplear al ejército para tareas de seguridad interior que en condiciones normales le corresponderían a las policías. O sea, hay muchos tipos de policías también. Y a los policías. Pero más a las policías. Es muy importante que haya policías mujeres. Claro. ¿Por qué? Pues, porque son las mejores combatiendo el crimen, eso. saben usar las armas. En el corte hubo regaño. Ay, sí. Exacto. sobre todo en los saqueos a los Oxxos, en las pintas a los monumentos nacionales. ¿Qué Oxxo? Bueno, ¿qué Oxxo? Entonces, o sea, hay diferentes tipos de policías, por ejemplo, policías municipales, estatales, federales, etcétera. Pero entonces, internacionalmente también está regulado, o sea, por tratados internacionales y tal, o sea, hasta qué punto puedes usar al ejército, etcétera. Y que eso se hace pues precisamente para tratar de contener un poco los excesos que puede llegar a haber. Entonces, cuando llega el sexenio de Calderón, por algún motivo estaba creciendo el narcotráfico, que eso yo creo que lo vamos a mencionar en el próximo episodio. Porque pues, es muy... Complicado. O sea, en estos temas hay que entender, o sea, cuando alguien toma una decisión de si usas al ejército para esto o no, o la policía, o los presupuestos que le das a cada quien, pues tiene que ser al tanteo. O sea, al final no existe así una verdad científica contundente, porque la ciencia pues no funciona así. O sea, para la ciencia tendrías que repetir un experimento N cantidad de veces y ir anotando todos los resultados. Y las variables humanas son tan infinitas como la infinidad de las acciones del hombre cada día. Exactamente. Entonces tú no sabes si el secretario de la defensa se va a corromper o sea, todas esas cosas son impredecibles. Variables. Y todo lo que puede pasar. Entonces no existe una manera. O sea, por ejemplo, la gente me da risa la gente que la inseguridad aumentó por culpa de Calderón, de que metió al ejército. A lo mejor sí, pero es que no hay la más remota manera de saberlo. O sea, científicamente no puedes saber si hubiera sido peor sin el ejército. O sea, porque no puedes experimentar. O sea, es algo que ocurre una sola vez, que hay esas circunstancias, ese ejército, esa decisión en ese momento,
esa geografía, ese todo, y solo ocurre una vez. Entonces, para que tú puedas comparar, pues necesitarías muchas veces, ¿no? La misma situación, y eso es imposible. Entonces, pues por eso es que estas cosas no hay manera de saber. Hay veces que sí es bastante claro, hay veces que sí puedes ver como una tendencia súper clara y de repente una decisión y pues ya has hecho a perder todo. Y además puedes ver que en otros países la misma decisión causó el mismo problema. O sea, más o menos sí se puede científicamente saber un poco a grandes rasgos qué es mejor y qué es peor. Pero en este caso concreto yo creo que sí era imposible. Claro, tampoco fue algo totalmente nuevo. El ejército ya hacía cosas de estas desde los 70s y seguramente si investigamos más atrás. El narcotráfico siempre fue una noticia desde los años 70. O sea, uno lo ve en titulares de la prensa de los años 80 y todo el tiempo se hablaba de muchas cosas sobre Guadalajara, por ejemplo, que era la capital de los narcos en los años 80. Oye, eso es buen insight. Yo no sé nada de como que en la cultura popular y eso no se ve mucho de los narcos de antes. En sí, pero no la de la Ciudad de México. Pero que, o sea, siempre ha habido igualito, o sea, como... Desde los años 50 hay narcos en México. Ah, sí. Que se empezó a hacer un programa, o sea, el ejército gringo empieza a usar estupefacientes recreativos, y los principales lugares donde se empezó a poner en práctica, principalmente por el desarrollo agroindustrial, fue Sinaloa. Y es ahí que empiezan a nacer los grandes capos de... Además de que siempre va a haber mafias, siempre, o sea, en todos los lugares, pero obviamente en algunos lugares más que otros, dependiendo pues de una cantidad de factores, desde la geografía, la economía, el carácter cultura, del pueblo. Exacto, la cultura. O sea, en los países eslavos es como cultural ser mafioso, entonces pues está lleno de... Sí, o sea, es verdad. Sí. O ¿Como cuáles? O en Rusia, en Ucrania, Serbia. Pues, ahí es el típico mafioso, tremendo. Así es algo, es un... O sea, fino. Cuando tú vas a no sé, Viena, Belgrado, algún lugar así, te encuentras siempre el típico serbio. Y le dices, soy mexicano, y te responde, ay, a mí me encanta el narcotráfico y los narcocorridos y no sé qué. Yo trafiqué cosas de Albania a Serbia y no sé qué. O sea, todos te los encuentras. Es una cosa tremenda. Entonces, obviamente, el porcentaje de pobladores que son mafiosos en un país donde la cultura es así, pues es mucho mayor. O sea, Italia, pues las mafias típicas italianas. Sí, que esos son como lo que te decía yo. En general, en todo el Mediterráneo, ¿no? Estamos en Grecia, en el sur de España, en el sur Albania, de Francia. O sea, todo eso son lugares donde culturalmente, porque tiene a lo mejor que ver con el comercio de siglos y todos esos países que son más comerciantes. Y así, pues también, si hay más comercio, pues también hay más mafia. Claro, por todos lados se va. Porque la mafia y el comercio, pues son hermanitos. O sea, son nada más que uno es legal. Nada más cambias el artículo que se está convirtiendo. Y obviamente las leyes del lugar pueden ayudar a fomentar que haya más mafias o menos mafias. Depende de, por ejemplo, de las prohibiciones. Si yo ahorita prohíbo que se vendan tazas de estas, va a surgir una mafia que venda un tazas. Mercado pues en Gonco Real Studios es donde va a surgir porque tenemos 3. Y de aquí podemos tú sabes lo caras que lo vamos a vender y además tenemos el molde, güey. O sea, de aquí reproduces. Exactamente. Don Eric en una imprenta gigante de tazas aquí. Entonces, por eso es que tampoco el Estado debe estar prohibiendo cosas a lo menso, o sea, porque va a generar eso. Pero, y ahorita es buen momento para hablar, por ejemplo, del tema de... O sea, porque, a ver, el chiste es que, o sea, estas mafias causan daño en muchos niveles. Uh-huh. Pero pueden causar más o menos daño, o sea, dentro del daño que causan, pues tú puedes propiciar que causen más daño. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una mafia que se dedica a mover amapola, que honestamente pues no daña más que a quienes la consumen en última instancia, voluntariamente. Que quien trafica armas. Bueno, ponle que las armas también, pues, bueno, depende. Pero más bien los que secuestran, o extorsión, o cosas así, es más grave. Pero también una cosa lleva a la otra. O sea, cuando tú estás traficando amapolas, eventualmente va a haber alguien que por algo ya se te cruzó en el camino y entonces hay que matarlo y entonces hay que secuestrarlo. Pero solo si está prohibido. O sea, si tú estás traficando aguacates, uh-huh, ¿no? Y traficar significa mover de un lado al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, el tráfico es gente yendo de un lugar al otro. Uh-huh. Si estás traficando aguacates y alguien te dice, no pasas por aquí,
como que no pasas por aquí. ¿Quién eres tú? ¿No? Eso no te pasa con aguacates, ¿no? Eso no te pasa con fierros viejos, eso no te pasa con otra cosa que no sea la amapola. Es decir, el hecho de que esté prohibida implica que alguien te está impidiendo traficarla y que hay que mover influencias, o hay que pagar ciertas cosas, o hay que usar la fuerza bruta para pasar. Y quien es más fuerte es el que controla los pasos. Digo, esa es la pasar mecánica. Los aguacates, te dicen, no pasa por aquí. Y le dices, agua pasa por mi casa. Exactamente. Cate de mi corazón. Y ya esa es la contraseña. Te contesta. Pásele. Exacto, adelante. Ajá, ok, entendido. Ajá. Entonces, pero es un tema demasiado complicado, o sea, porque la gente también cree que es muy fácil. No, pues ya que legalicen y eso arregla todo automáticamente. Siempre hay esa pulsión. ¿Por qué? Porque las leyes también tienen un componente pedagógico. Es decir, lo que es ilegal, pues está mal hecho, ¿no? Entonces, sí hay una pulsión de la gente de decir, no, es que hay que mantener prohibidas estas cosas porque a mí me interesa que se vean mal el consumir las drogas. Sí, pero hay mucho más que eso. O sea, digo, el tema de la legalización es amplísimo. Porque primero, que si aumentaría el consumo o no. Bueno, pero ponle que si te pones así en plan filosófico y dices, bueno, pero el Estado no tiene derecho de decirte que para el caso, si vas a aplicar esa filosofía, pues entonces tienes que legalizar todas, no solo la marihuana, o así, pues, la heroína todo, y el cocodrilo. ya, completo, ¿no? Crocodilo. Que tú puedas ir a una tienda y comprarlo como cualquier otra mercancía. Y nada más pues restringirlo a menores de edad o cosas así. Pero también entonces surge alguien que dice, pero la gente que consume marihuana no sale corriendo a delinquir, no está relacionado con eso, pero otras drogas sí. Entonces si tú permites que se compren como cualquier mercancía, entonces también estás fomentando secundariamente o indirectamente que haya más delincuencia, que eso sí nos afecta a todos, eso no solo es tú. Y por otro lado tienes un sistema de salud público que tendría que hacerse responsable de esta gente, que eso sí, de entrada, si legalizaran todas las drogas, pues yo haría que firmen, que renuncio al sistema de salud público. Porque, bueno, pues tú pagas solo, o sea, así como eres muy responsable, muy, ¿no? O sea, el consumidor. O sea, como que ya estoy grandecito para consumir lo que yo quiera, pues entonces también atiéndete tú solo. Oye, o sea, que no te lo paguemos y en tu nosotros. propuesta, por ejemplo, alguien podría firmar renuncio y ya no le cobran por los impuestos referentes a eso. Pues es que eso es lo que justo empieza a complicarlo todo. Es que esa es Pues la por cosa, eso ¿no? todo se va a complicar. Pero bueno, sí, está bien que te descuenten un porcentaje de impuestos, el porcentaje del presupuesto que se va a salud, que te lo descuentan. Entonces la legalización, digamos que no es un switch. No es la panacea. O sea, no funciona automáticamente así como... Porque además hay otra cosa. Precisamente como van a seguir... O sea, ¿de qué van a...? A ver, imagínate, ya es legal. No, pues ya no tenemos ni modo, chamba, vamos a ser ¿no? campesinos. Vamos a ser campesinos, Sí. ¿no? Ya después después de mi camioneta blindada, de mi casa con 4 albercas. ¿Hacen una guerra? ¿Qué? Pues, Voy a ser agente inmobiliario. es que, claro, primero pues, o harían una guerra o simplemente siguen vendiendo sus drogas O piratas. siguen secuestrando a la barato. gente. Más baratas, o- claro. O sea, habría drogas piratas que serían más baratas, O eso. más fáciles de conseguir. Pues si ya tienes todo un músculo o y nuevos las drogas negocios, ya no son negocio, nuevos pues empiezas a negocios más secuestrar. violentos. En todo sí. caso, la legalización debió haber aparecido en los años 70, no ahorita. Es decir, ahorita ya llegas tarde porque ahorita Ya lo existen que esas deja estructuras. dinero son otras cosas más fuertes. Que Ya es existe esta gente secuestro. acostumbrada a ganar mucho dinero. Que ahora voy a ser campesino, voy a ser mesero, un capo, ¿no? Ya me voy a meter de El mesero. Chapo. Bueno, Chapo ahorita ya el no, Chapo ¿no? lo que Chapo daría ya por no. ser Sí, mesero, sí, ¿no? sí. Para cómo vive. Daría toda su fortuna. ¿Sí para vivirá poder muy, ser. muy, muy encerrado? Pues nada más sale una Asalto hora. de mata. Nada más sale 1 hora al día a hacer ejercicio y no puede platicar con nadie, no puede comer con nadie, está todo el día en su celda. Y lo único que tiene es una televisión con puros canales cristianos, o entre comillas, de televangelistas y porquerías así. ¿Cómo crees? Y bueno, con todo el debido ¿Y respeto, eso lo pero- hacen para torturarlo o qué? Ese es su... Ese es su Pues para calvario, que se su arrepienten. castigo. Bueno, ya saben, Penitencia. yo soy cristiano, o sea, no nada más que es que estos televangelistas payasos. Pero ¿quién decide que Eso es lo que critico, o sea, no sí, el cristianismo. Para que Pero el no haya sistema legal de confusión. Estados Unidos tomó esa decisión o qué? Pues en la cárcel es lo que... Pues ¿qué quieren? Ah. Que les pongan porno. Ah, o sea, no, es que pensé que nada más el Chapo. Las Kardashian. No, Friends. Pues sí, no Fíjate sé. el Chapo viendo Friends.
viendo narcoseries. Yo era Chapo. como Eso Joey. está mal, eso así no era. No puede ser que no le pongan ni siquiera la serie del Chapo. Del mismo, sí. No, pues no tiene un celular, no tiene, o sea, sí vive horrible. Entonces lo quedaría por ser mesero, pero pues sí, efectivamente no pasaría eso. Entonces, por eso es que así los que dice, o sea, capaz que hasta conviene más que siga habiendo esta cosa ilegal, que los mantenga entretenidos, que los mantenga ganando dinero y que evite que se vayan a otros. Ahora, Que es como CONACYT, por ejemplo. Evitas que la gente que toma las becas CONACYT sean agentes de desestabilización y los mandas al extranjero a estudiar, ¿no? O sea, es una cuestión de gobernación. sí, el paralelo es total entre CONACYT No entendí bien y por qué, Chapo pero Guzmán. bueno, es un dato nuevo, está bien. Sí. Entonces, pues eso, o sea, por eso es que la gente opina tan a lo menos. Es que todo se complicó por Calderón. Es que todo se complica porque no legalizan. Es que la derecha, o sea, yo qué sé, tonterías que cuando esta situación es súper complicada. Y se han intentado diversas estrategias. Por ejemplo, una estrategia es apoyar, por ejemplo, a un cártel más o menos pacífico, para que ese mismo cártel te ayude a pelearte con los otros. El Cártel del Pacífico. Se escogieron, ¿no? El Cártel del Pacífico, porque dijeron, mira, esos son. Digamos, un cártel que se dedique sobre todo, pues nada más a mover drogas. Es casi así como por abajo del agua, pues vamos a ayudarles. Que es un poquito una especie como de legalización de facto, si quieres, así como de Aliarte no los vamos a perseguir mucho, pero que ellos nos ayuden, porque a ellos también les conviene pelearse contra los chiquitos, los zetas, los no sé qué. Y a veces resulta y a veces no, o sea, no, te digo, es todo al tanteo, nadie puede saber si algo funciona o no. Por ejemplo, otra estrategia es agarrar a los capos. Y eso crea divisiones en los carteles. Entonces ahora pues se pelean para ver quiénes son más débiles, entonces entra el ejército y puede acabar con ellos más rápidamente. Exactamente, o sea, ya los tienes divididos, peleándose entre ellos. Y cualquiera de estas estrategias puede o no funcionar, te digo, nadie sabe. Lo que sí es un hecho es que la gran mayoría de esos muertos, de 100,000 muertos, los muertos de Calderón, la inmensa mayoría son delincuentes. O sea, entre ellos se matan. Entre ellos se están matando. Ese es el fenómeno, porque además también hay otra cosa, diagnosticar bien la violencia es otra cosa que es imposible. Normalmente solamente toman el dato de los homicidios, ¿no? O sea, ¿cuántos homicidios? Entonces es el termómetro, pero es mucho más complicado que eso, porque tienes que hacer análisis cualitativos, no solo un número. Entonces, ¿quiénes son esos muertos? ¿En dónde? ¿Por qué? La gente que fue expulsada de los lugares y entonces el lugar se quedó despoblado, como es el caso de Zacatecas, entonces no hay futuro en Zacatecas por esa razón. O sea, hay 1000 daños diferentes. Exacto. Pero también al final es pura percepción, o sea, a veces sale más en las noticias cosas, pero no es que haya más cosas. En los 80s había más asesinatos que ahora, en los 70s, en los 60s. Es más, en cualquier época del pasado en México cada vez peor. Había proporcionalmente, no sé si cada vez peor, pero siempre había, antes de los 80s había más que ahora. Los 70 llegó un punto muy alto. Probablemente es el punto más alto en asesinatos per cápita. Desde la Revolución. Exacto, pero en la Revolución se murieron millones de personas la Guerra en 10 Cristera, años. Exacto. Desde, digamos que desde Lázaro Cárdenas, así que hay cierta estabilidad política. En épocas de Lázaro Cárdenas había muchos más asesinatos que ahora. Lo que pasa es que no los veías, no salían en las noticias, no eran tan escandalosos, no veías a esos tipos con trocas y unas armas así. Hay un cierto morbo al respecto. O sea, hay una glamorización. Entonces entre lo que es real, lo que no es real, es muy complicado. Ahora, ¿qué sí es real? O sea, porque, bueno, por ejemplo, la gente dice, pues es que me voy a ir de viaje a pasear a Zacatecas. No vayas, es muy peligroso. Eso es una percepción. En realidad, a ti no te va a pasar nada por ir a Zacatecas. Te puede llegar a pasar, pero es una probabilidad tan baja. Sí, claro que pasa. O sea, turistas No, pues ahorita en Guadalajara, en Tulum, en Zapopan, que balacearon en Andares. Y el día anterior yo tuve una boda ahí. Sí les conté, ¿no? No. Tuve una boda ahí y me hospedé en el Hyatt que tiene vista a donde fue el desmadre. Y uno de los videos de la balacera estaba casi parecía de mi ventana. Me sentí como los que ponían su foto en Notre Dame, así de
cuando se incendió Notre Dame. Yo estuve ahí hace 7 años. Sí, exacto. Pero yo estuve el día anterior. De hecho, me fui el mismo día. Yo estuve ahí cuando la construyeron. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, pues ya de plano, ahí sí pudo haber. Puede pasar, pero de todas formas la probabilidad real de que un turista se muera porque... O así como Andares. Es minúscula, ¿no? Está esta plaza de ahí de Periférico Sur en Pedregal, ¿cómo se llama? Arts. Que hubo una balacera, se cayó el lugar. O sea, no, pues es lo más peligroso de la Ciudad de México. Y ahí está, y sigue lleno el ¿Cuál es la probabilidad que por ir a pasear a Arts te vayan a matar? Un israelí, entonces, ¿no? Que nos vayamos a correr. Vamos a concluir en minutos sí, bueno, no olviden seguir al Doc en Patreon, patreon.com/Ricardo Stern. Es verdaderamente una fregonería. Y tiene sus libros en Amazon, que son muy buenos. Hay de todos los géneros. Y además sus clases de idiomas. No, hombre, arrivederci, o sea, arrivederci, ¿qué te digo? Y Sergio, ¿qué tienes? Sergio Mendiola Aro en Facebook, búsquenme. Y estoy por abrir cursos de hebreo, la lengua de la Biblia, así que, y de Israel, ¿no? Un estado pujante, interesante, contacten. La lengua de Dios. Ay, Dios de... La lengua que se hablaba antes de la Torre de Babel. Bueno, volvemos. Y a mí en Dr.Stern, síganme en Instagram. Síganos a todos en Instagram si son tan amables, incluyendo @soydoneric y @el desprecio de la historia. Volvemos con este apasionante y súper trascendental tema. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. ¡Arrancamos! Bueno, damas y caballeros, que tengo mi OnlyFans, onlyfans.com/Goncuriel, donde hago lo contrario de lo que estoy haciendo ahorita, porque me dio frío y entonces me estoy vistiendo más. Ahí se hace lo contrario. Y bueno, ya dijimos del Patreon y todo, así que... ¿Qué más? ¿Qué podemos concluir? Oye, pero no puedes dar una muestra aquí un poquito de... Así como yo doy muestras del Patreon. Pues el que se infarta eres tú. Ojos. ¿O traes antojo? Ay, Dios, traes antojo, Doc. Oigan, a ver. La idea es, entonces, en el siguiente episodio vamos a ser específicos de qué cosa, Doc. Comparar, pues, a ver, tratar de analizar hasta donde sea posible si fue buena idea la estrategia de Calderón y ver además cómo se inició, que se van a sorprender porque ni siquiera la inició Calderón. Esto inició por una petición del PRD, imagínate. Y ahorita vamos a explicarlo. Bueno, en el siguiente episodio. Y ahorita creo que pues, vamos a comparar con el sexenio de López Obrador. Pasando por el de Peña. ¿Quién es ese? Bueno, pero sobre todo en el sentido de que López Obrador todo el tiempo está mencionando a Calderón. Exacto. Eso lo había dicho. Está haciendo una cuestión comparativa entre alguien que activamente está diciendo vamos a combatir al crimen organizado de estas maneras contra alguien que lo vela. Es tan imprudente el López Obrador. Dice tantas tonterías que dijo... ¿Sabes qué dijo? Dijo que, bueno, él sigue creyendo en el fraude electoral de 2006, que eso es falso. Uh-huh. Él dijo, si no hubieran hecho fraude, yo hubiera adoptado otra estrategia de seguridad y hubiera habido muchos menos muertos. 2006 es... cuando ganó Calderón. Que este señor... Fue la primera vez de AMLO. Fue la primera vez de AMLO que dijo que fue fraude. ¿Se acuerdan de voto por voto, casilla por casilla? Entonces él dijo, si no hubieran hecho ese fraude... Fue cuando sitió Reforma, ¿no? Ajá. Qué cosa. Sí. Qué cosa que bárbara. No hubo fraude, nunca se demostró ni nada. Entonces, si no hubieran hecho ese fraude, yo hubiera gobernado y yo hubiera gobernado bien y hubiera habido muchos menos muertos. Lo dice con una seguridad así, pero en su sexenio van más muertos que con Calderón. Y todavía no termina, faltan 2 años. Y él presumiendo que si hubiera él sido presidente en 2006, eso no hubiera pasado. Cuando tiene más muertos, ¿cómo es que alguien puede tener ese descaro, no? Qué bien está saliendo este bloque. Porque no están para saberlo, pero hicimos un tercer bloque fallido.
Chale. Y lo subimos al exclusivo. Pero esto está saliendo la Deli, Doc. Y no fue culpa de él, ¿eh? Vean qué pasó. Vean, métanse. Pues en la página de YouTube, en el navegador, unirse junto a suscribirse, que también suscríbanse si son tan amables. Unirse, 29 pesitos. Hoy hemos grabado como 4 cosas buenísimas y esa fue una. 29 pesitos son 2 bolsas de chetos. No lo va. Piénselo así. Piénsalo así. Bolsas de chetos. Así, mala comparación. Yo Pues sí me compro quieras, las bolsas como tú de quieras, chetos. pero Don Eric está babeando ahorita. Así. Sí. Lo veo. Todo fue muy mala comparación. Y entonces dices tú que, o sea, ya es totalmente una locura criticar algo porque Pues cuando tú tienes numéricamente- peores cifras, ¿no? Que es cierto, también se acuerdan que hubo un enfrentamiento con Jorge Ramos que se pelearon, que pues, pero usted ya tiene más muertos que Calderón. Ah, sí. Sí, pero Yo tengo otros datos. tenemos otros datos. Sí, güey. Es ¿Cómo lo interpretas tú? Que ese Jorge Ramos como me cae mal, pero Sí, de a todo repente mundo da- le cae. pero ¿Cómo de puede ser repente tan da al exitoso? clavo, Sí, güey. a todo mundo no conozco a nadie que le caiga bien Jorge Ramos. Es Sí, insoportable. sí. Sí. Pero además interrumpe. Sí, además es como el clásico mamador, perdón, pero el clásico mamador que desde otro país dice Sí, qué sí. mal están las cosas en México. Es como Sí. se siente Creo que es el "Ve a periodista México". que más dinero gana en el mundo. Neta. ¿Sí sabías eso? De que tiene el sueldo más alto del mundo. Jorge Ramos. ¿No sabías eso? No. Wow. No sé si todavía, pero lo era hace unos años. Entonces, Wow. Bueno. Porque se murió Larry King, ¿no? Exacto. Era Porque no Larry encontramos King y luego Jorge a Ramos. Gutiérrez vivo. Gutiérrez vivo. Pedro Ferrer. Es el tercero. Bueno. Gutiérrez vivo. Sí. Entonces, pero ahí tenían un poco de razón los dos. O sea, sí es cierto que lo que él dijo, que tiene más muertos, pero la respuesta de AMLO también es cierta. Y dijo, pero la tendencia es que está bajando. O sea, ya subió porque ya recibimos nosotros Los esa golpes tendencia. de los anteriores. Y ahorita está bajando y eso es verdad. Entonces, ¿sí? bueno, también ahí ambos tenían un poco de razón. Y si era cierto, curiosamente es la primera vez que tiene razón en cuanto a cifras y eso. Tiene razón de que la manera en la que lo interpretas, o sea, uno te está dando un dato absoluto y el otro pues un dato relativo. Pues sí, pero es similar a lo que decías hace rato. O sea, si te basas nada más en números, no estás viendo más cosas. Y él también lo hace. Claro. O sea, él tampoco está viendo las tendencias de si Calderón en el Ajá, año claro. X bajó, mejoró. No, ahora está viendo el la total. estrategia que es, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. Ajá. Que eso es algo novedoso. Y la forma en que ahora pasó o que está pasando esta reforma. No entiendo nada, pero A eso ver, es lo vamos a eso explicar vamos en el la próximo. Vamos a la Vamos a hablar siguiente. de Guardia Nacional, Exactamente. Peña Nieto. Que es algo extremadamente importante porque es la discusión que se está dando ahorita. Pero de aquí a que salga ese episodio, ¿México va a estar en guerra o qué onda? Porque Con creo que mucha Ucrania, gente no, dice- digo Rusia. Mucha digo, gente cree que va a haber tanques mañana. Pero con Bolivia, ¿no? Vamos a iniciar una guerra con Bolivia por el mar. Porque El Bolivia, litoral como no boliviano. tiene por dónde salir, buscó México. Pero. Y entonces, ¿va a haber peligro de eso o nada? Hay un serio peligro. Nah. Bueno, no sé. O sea, no es como lo lógico. No, la cosa es que no va a cambiar nada. Ah, bueno, pues O eso. sea, ahorita vamos para eso en el siguiente programa. Que se sepa, que se entienda bien qué es lo que Exactamente. están haciendo ahorita, en qué sentido es prudente, en qué sentido es imprudente, cuáles son los riesgos. Y ver también las soluciones que se han pensado, todas las soluciones se han planteado, se han intentado. Y poner las cosas en su cierto lugar, porque podemos opinar lo que queramos del presidente Y y del vamos a gobierno, pero hay mencionar cosas en el- que no son en el- absolutamente Exactamente, y negativas. la oposición No. generalmente juega en su contra usando cosas que generalmente no son, que son argumentos o que son fanatismos que derrotan sus propios objetivos. Ya conozco su teje maneje de la oposición. Sí, en serio sigue hablando de eso, sí está claro. Pero yo agradezco eso. O sea, qué bueno que esté entretenido en pelearse. Claro, con podría Ramos, ser- con Loret, porque podría no ser tiene tiempo de estar. exactamente. O sea, prefiero que esté Un diciendo activista. tonterías a que las esté haciendo. Entonces, Que eso podría ser el siguiente gobierno de Sheinbaum o de Ebrard. Y Algo mucho más creemos activista. que, sí creemos que No, sí cállate. creemos que Sheinbaum imaginas? puede Dios. ser presidente. Sí. ¿Quién sabe? O sea, pero cualquiera de los dos va a actuar de forma similar. Y de forma mucho más Ebrard activista también. que este. Claro. De forma más que. Activista, o sea... Activa.
No, más activista, activa, pero a la vez y puede ser que más inteligente también. O sea, inteligente para deshacer cosas. Tiene algunos puntos más cosas bien hechas. Pero, que lo criticaron porque se tomó una selfie con su esposa, o no sé si es su novia o qué es. Pero están como muy serios, así como es como de ponerse serios, así, ponte, no sonrías. A ver. Como que la esposa se ve que estaba a punto y ya está acostumbrada a hacerle así. Sí, como que selfie. Exacto. Y con la tumba de la reina Isabel atrás. Sí. Oye, me encantan los memes que le hicieron a la reina Isabel. Que llega al cielo y la recibe la princesa Diana, güey. Y entonces le ponen el meme de la niñita, por favor, ilústramelo, don Eric. Que es el de, ¿cómo estás, pendeja? Casi la recibe la princesa Diana. ¿No vieron ese video? Es muy bueno. Qué irreverencias. Sí, disculpen, Ya ni Ebrard se atrevió. Entonces, ok, pues eso lo veremos entonces en el próximo. Y pues, muchas gracias. Ahora, nada más así como... Y vamos a hablar en el próximo también de cuál es el verdadero delito más grave del país, que no es el narcotráfico. Hay un delito que está causando mucho más daño y es mucho más grave. Y se nos va a olvidar mencionar. El robo hormiga a los Oxxos. Va a acabar el episodio 2 y robo hormiga no mencionamos. Exacto. El otro delito, el huachicoleo. Ay, sí. No bueno, voy a decir cuál. Okay. La existencia del Estado, ¿no? ¿Qué? El cobro de impuestos. Ahora, ¿qué? El cobro de impuestos. Nada más así como en términos generales, no con datos duros ni nada, pero como en términos generales, ¿qué países tienen así como militares ejerciendo la justicia? ¿O eso pasa o no pasa? Es complicado. O sea, sí, es que hay países donde sí, en el caso mexicano, en su momento nada más eran retirados del ejército que asumían, o sea, que presidentes municipales los llamaban, entonces eso también tiende a existir en otros países, incluyendo Estados Unidos. Pero así oficialmente el ejército, no sé, ¿en Colombia? En Colombia sí, aunque es mucho más separado que en México. Es muy sui generis. No sé, México. estaría bien investigar eso, pero... Habría que verlo, sí. Pero fuera de a lo mejor alguna... Sí, o países decentes, ¿no? No estamos hablando de sí, África o... Sí, Namibia. No, Namibia es un país muy estable. Ah, sí, chale. Djibouti. Es tan estable porque nadie sabe ni que existe. Centroáfrica o Nigeria o alguna cosa así. Bueno, pues por favor suscríbanse, es lo que les pedimos y métanse al contenido exclusivo y recomiéndenos, por favor, si son tan amables, porque pues de eso vivimos. Entonces nos agradó mucho que les hayan gustado el tema de Ayotzinapa y Ayotzinapa 2, que fue el de los textos perdidos. Con esto también queremos darle pues un poco de enfoque actual y con mentes tan brillantes, pues que nos expliquen un poco lo que los simples mortales nada más decimos, mañana va a haber un rifle en mi cara, y algunos dicen, ay, qué emoción, pero no todos. Entonces, por esa razón, les agradezco mucho, señores. Son verdaderamente... además quiero decirles que el Dr. Stern va a subir, ahí en el contenido exclusivo lo van a poder ver, pero en su exclusivo en el Patreon va a subir algunos documentos que él ya tiene preparados, reportes. Si ven el blooper, van a saber a qué me refiero en particular. Pero bien padre, porque ahí sube sus documentos de cuando trabajó en mil cosas oficiales y cañonas. Y esos documentos, lo más interesante, están en .doc. ¿Ok? O sea, son archivos .doc. ¿Okay? Horas para llegar a ese chiste. Docs. Sí, porque es lenguaje DocX. Sí. Bueno, pues gracias, Sergio. Gracias, Doque. Doque. El magistrade. Muy agradecido. Ya existe la palabra magistrade. Deberíamos hablar de la diputade. Le diputade. No seas... Bueno, ¿de qué se trata? ¿Te gusta insultar a la gente? La roba diputadorra. Roba diputadorra. Ok. Nos vemos todos los domingos. Un episodio. Bye. El desprecio de la historia.